Viejo debate en la humanidad, no solamente en nuestro presente corcoveante latinoamericano. El tema del sistema de producción, ¿no? El tema del capitalismo, su agotamiento o su perspectiva de relanzamiento. ¿Qué modelo lo puede relevar? ¿Qué es el socialismo en todo caso? A ver, libremente la opinión, después le voy a decir lo que yo pienso de esto. Carlos Aznares. Bueno, yo sigo confiando que el socialismo es la vía para salir del capitalismo y para defenestrar al capitalismo que tanto mal le ha hecho a la humanidad. Digo, en estos siglos que hemos vivido de capitalismo, más allá de ciertos espejismos que genera el consumo, y que de alguna manera logra ilusionar a grandes masas de la población muchas veces, el capitalismo significa un retroceso para la humanidad, no me cabe la menor duda, y siempre impone sus ideas finalmente, cuando hay algún tipo de resistencia, con muerte, con guerras, con invasiones, con hambrunas, con eliminación total de las libertades individuales. Frente a eso se han probado algunas ideas de socialismo, algunas han funcionado, otras han sido realmente nefastas como forma de planteo. Yo me sigo inclinando a la posibilidad de un socialismo con raíces culturales propias, o sea, no impuesto desde afuera. El ejemplo cubano me sigue conformando. También, evidentemente, hay que hacer una aclaración de que una cosa es llegar a un gobierno con las armas en la mano, derrotando militarmente a lo que vendría a ser el enemigo, y además en un proceso, en una isla donde no tenés fronteras inmediatas que te puedan estar hostigando, que vivirla en algunos de nuestros países. Pero la construcción que hizo Cuba de su socialismo, con raíces bien criollas, bien originales, me parece que conformó durante todos estos 57 años bastante ha conformado a su pueblo. De lo contrario, ya hubiera habido una gran movilización para desestabilizar eso. Ahora, ese socialismo tiene que ver claramente con la expropiación de los medios de producción, con la nacionalización del comercio exterior, con tomar medidas de carácter muy punitivas con respecto a quienes están tratando de generarte problemas en tu evolución como país. Y en ese sentido yo creo que todos estos procesos progresistas que hemos vivido, incluido el venezolano, no tuvieron voluntad política para avanzar. Venezuela fue el que más avanzó, pero dentro de una estructura capitalista. Y cuando quiso profundizar ese proceso ya era tarde. O sea, no se aprovechó la oportunidad que generó esa idea de integración latinoamericana que de alguna manera imprimió Chávez con de Cuba, todos, la mayoría de ellos, se conformaron con seguir en estructuras capitalistas y fomentar esa estructura capitalista. Cristina Kirchner, en el acto de lanzamiento del buquebús Papa Francisco, hizo un canto al consumo y a la maravilla que significaba vivir en el capitalismo, que claro, muchos compañeros no lo registran a eso, pero esas son señales ideológicas claras de hacia dónde querés ir y hacia dónde no querés ir. Por eso yo sigo pensando que todavía no está agotado el tema del socialismo, creo que hay que seguir insistiendo en buscarle formas que conformen a la mayoría de la gente, que eso no es solamente sacrificio y poner el cuerpo, sino también algunas bondades que eso de alguna manera genera, y que el proceso cubano sigue iluminándonos en ese sentido. Yo los escuchaba atentamente, digo, la expropiación de los bienes de producción y consumo de una comunidad guardan relación con una posibilidad administrativa
eficaz y dinámica, ¿no? Totalmente. La sensación es que hay segmentos burocráticos de nuestros estados que si no tienen el acicate de la competencia privada se complica mucho. Yo tengo la sensación que lo que se debe garantizar es el rol rector del Estado, es decir, el Estado popular debe ser el que orienta la economía, pero la percepción que tengo es que una tripartición del esquema económico entre Estado como rector, insisto, cooperativas y sectores sociales y privados, daría una suerte de equilibrio más relacionado con lo que es el ser humano, por lo menos en este periodo de la historia. Y a partir de allí, esa competencia está relacionada con cualquier desequilibrio anulado por la presencia del Estado, que controla, al modo peronista, el emerger de las distintas instancias que se van sucediendo con el afán de quedarse con todo, la monopolización del mercado. Y pensaba si no es en realidad lo que está sucediendo a nivel planetario, una pulseada entre capital productivo y capital financiero. Si lo que encarna el discurso de Francisco, o lo que encarnan los planteos de los pueblos latinoamericanos en este periodo, no es otra cosa de decir, no, estamos trabajando para la inversión productiva, la inclusión, porque el otro modelo, el rentístico financiero, es un agujero negro que se chupa todas las riquezas de las naciones y necesita eliminar millones de seres humanos de las perspectivas laborales. ¿Por qué razón no verlo de ese modo? ¿Por qué razón no ver que en lugar del socialismo lo que se está construyendo es a través de la multilateralidad sociedades donde haya un mayor equilibrio entre los distintos actores de la vida económica, ¿no? ¿Pero se está construyendo? Yo creo que Rusia, que China, creo que América Latina en este último periodo lo ha intentado. Y yo no doy por cerrado el ciclo latinoamericano, porque entiendo los errores que han marcado ustedes, pero digo, acá mejora un poco el precio del petróleo, algunas commodities, y hay una variante electoral muy mínima, porque estamos hablando de puntos, ¿no? En algunos casos, tanto en el referéndum boliviano como en el venezolano, como en la elección argentina, estamos hablando de 2 puntos, más, menos. Tenemos una situación que se puede reposicionar. Yo creo que la multilateralidad llegó para quedarse y está asentada en esos preceptos. No digo que en un futuro más lejano otra característica de modo de producción, el socialismo eventualmente, pueda llegar a imponerse. Pienso, ¿por qué en este momento no apuntalamos estos logros de este periodo, ¿no? Es una idea. Pero me gustaría que me objeten, ya que ustedes tienen una visión. Desde el punto de vista marxista, en todas nuestras revoluciones latinoamericanas o revoluciones coloniales de la segunda parte del siglo pasado, se dio una característica muy importante, que es que no ingresó la clase obrera como batallón pesado al gran juego. O sea, han sido revoluciones campesinas. A mí me emociona cuando yo escucho la palabra reforma agraria, se me pone la piel de gallina pensando en los chacareros que nunca ingresaron en el campo argentino. O sea, me da mucha risa pensar en los señores de camperita de cuero de carpincho, pensados como campesinos y como reforma agraria. En realidad, en algún momento de aquellos años de mi tierna juventud, cuando pasó el Cordobazo, decían al general Onganía lo volteó la clase obrera mejor paga del país, que era la clase obrera del ESMATA Córdoba. Cuando ingresan esos batallones pesados se acaba la discusión. En Cuba la revolución se hizo en contra de la voluntad del movimiento 26 de julio, que lo que tuvo fue la dignidad de reaccionar a la invasión a Playa Girón, a la presión, o sea, tuvo una enorme dignidad y se sobrepuso al impacto de que sus amigos, los que los publicitaban en la revista Life, les decían, los quisieron liquidar. O sea, hace poquito, hace unos días, fue el aniversario de... Igual hay una leve polémica. Entiendo lo que estás diciendo ahora en contra,
por ahí llama engaño, ¿no? ¿En qué sentido? Sin la argamasa del movimiento de masas, el desarrollo de la lucha armada en Cuba no hubiera tenido el despliegue y la efectividad. Desde ya, Castro ingresa a La Habana en el marco de una huelga general revolucionaria. Los estudiantes, había miles de del personas que estaban de acuerdo. Estaba todo el mundo de acuerdo. Yo lo que digo es, los batallones pesados, el movimiento obrero del Gran San Pablo, hubiera puesto las cosas de otra manera con una huelga general en defensa del gobierno del PT, del que considera su gobierno, si hubiera tenido la voluntad independiente que no pudo mantener el gobierno. O sea, esto todo el tiempo lo vemos. Si la clase obrera petrolera venezolana, en vez de estar durante años en contra del proceso chavista, hubiera estado a favor. Pues estoy muy de acuerdo, atente que estoy de acuerdo. Porque ahora, eso representa que si vos tenés un Estado, por muy socialista que se declare, la clase trabajadora tiene, y en general los estados socialistas han sido burocráticos en ese sentido. Así es. Es decir, han disciplinado el movimiento obrero según las necesidades gubernativas. Acabo de escuchar a Evo darle las gracias a la comprensión de los trabajadores en la firma de los convenios salariales. En realidad, la independencia de los trabajadores es fundamental. O sea, yo he apoyado algunos aspectos del gobierno kirchnerista, en especial el proceso de derechos humanos, que de ninguna manera se puede despreciar como hacen algunos, pasar un plumero y liquidar, decir este gobierno no sirve, de ninguna manera. Aprecio muchas de las cuestiones que ha llevado adelante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, sobre todo en el sentido de la confrontación con el campo, con lo que se llama, o sea, con la vieja oligarquía agropecuaria. Creo que el frente que había formado Néstor y Duhalde con el movimiento obrero y que se termina con la ruptura de Moyano, digamos, cerró un periodo de posibilidades que estaba abierto. A partir de ese momento se abrió otro momento. No, creo que se está reconfigurando la clase trabajadora argentina y la dirigencia. A mí me parece que la mayoría de los gobiernos progresistas no supieron entender el relacionamiento con el movimiento obrero. Salvo excepciones, por ejemplo, el caso de Uruguay, con todos los errores que ha cometido el proceso uruguayo, ellos sí han mantenido el relacionamiento con el PIT-CNT, sí. Y lo han utilizado ambos como un aguijón uno contra el otro para profundizar o criticar algunas medidas. El resto, Chile, hay prácticamente una ruptura con el gobierno Bachelet desde siempre. Argentina, lo que marca él, con Kirchner, Néstor Kirchner una historia, con Cristina una ruptura muy grave además, porque por primera vez se arrojó a un sector del movimiento obrero prácticamente a la oposición y al relacionamiento con sectores oligárquicos. O sea, porque todo lo que hemos visto, haber construido una alternativa. Sin construir una alternativa. El propio Chávez no pudo lograr un acercamiento impulsó 3, 4, 5 centrales sindicales que se fueron diluyendo en el tiempo porque eran centrales sindicales amanuenses, o sea, no independientes. No con un planteo independiente. Entonces esto es uno de los déficits. Que ahora en este momento de pálidas se nota mucho más. Sí, igual las peleas de la COP del movimiento obrero va reconfigurando. La madurez del movimiento obrero va reconfigurando. Sí, ahora, yo creo que en la Argentina se ha generado, nosotros estamos inclinados sobre la actividad de la corriente político-sindical federal, que son gremios,
históricos de CGT industriales de 50 gremios de todo el país. Se va reconfigurando de un modo diferente, con independencia, pero sin colisionar con el movimiento nacional popular. Es un tema a seguir porque en estas horas en las calles argentinas se están dilucidando varias cosas, pero concuerdo, faltó un hilván, faltó un enlace más profundo en todos los gobiernos. Hubo con los movimientos sociales, pero no con los movimientos sociales. Me interesa, por ejemplo, lo de general. Francisco, que señalaste vos. Vamos con Francisco en el último tramo. Sí, señor, siga aquí, en La Hora de los Pueblos.